Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar con un nuevo video en donde vamos a hablar de las operaciones con vectores, porque los vectores se pueden operar entre ellos o como veremos más adelante, vamos a hacer operaciones entre números reales y vectores. Pero primero vamos a hablar de la adición de vectores, es decir, sumar vectores, ¿verdad? Listo. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de la adición de vectores? Pues nos referimos a que podemos sumar a los vectores. ¿Listo? Para eso necesitamos considerar dos vectores. Por ejemplo, el vector A, que va a tener estas dos componentes, AX y AY. Y otro vector B, que va a ser un vector con sus dos componentes, BX y BY. Entonces, nosotros podemos sumar estos vectores, ¿no es cierto? El vector A más el vector B. Y eso me va a dar como resultado un nuevo vector. Llamaremos R de resultante. Cuando tú sumas dos vectores, el resultado es un nuevo vector. Este nuevo vector recibe el nombre de resultante. Y hacer esa operación no es más que simplemente sumar componente a componente cada una de las componentes en X y en Y. Sumar las componentes en X a X más BX y a Y más BY. Eso es todo. Entonces veamos acá algunos ejemplos. Yo tengo acá este primer ejemplo. Tengo el vector m que es 3,2 y el vector n que es 1,1. Y queremos calcular cuánto es el vector m más n, la suma de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el resultado será otro vector cuyas componentes será la suma de realizar la suma componente a componente, ¿no? Será 3 más 1 y la otra componente en y, 2 más 2. Por lo tanto, el resultado de sumar el vector m más el vector n es 4,4. No es más que eso. Veamos este otro ejemplito en donde vamos a sumar el vector p y el vector q. P más q. Nuevamente, sumamos componente a componente. Será menos 1 más 4 y 2 menos 5. Teniendo cuidado con el signo, ¿verdad? Teniendo cuidado con el signo. Entonces el resultado será 3, menos 3. Y es todo lo necesario para hacer la adición de vectores. Sin embargo, lo que vimos previamente considera que nosotros tenemos como información, como dato, las componentes de los vectores, el cual no necesariamente siempre es el caso. Así que podemos hacer la suma geométricamente o gráficamente. Me refiero a que si nosotros tenemos el vector graficado, los vectores graficados, mejor dicho, podemos darnos una idea de qué es el vector resultante, qué es el vector suma de estos dos. Y para eso vamos a tener tres métodos. El método del paralelogramo, el método del triángulo y el método del polígono. ¿Listo? Hablemos primero del método del paralelogramo. ¿Qué se necesita? Bien, supongamos la siguiente situación. Yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Son esas dos representaciones gráficas que tengo. Y quiero calcular el vector resultante, el vector suma, cómo se dibuja. Bien, para eso necesitamos tener en claro que esos dos vectores van a formar un ángulo teta. Esos dos vectores forman entre ellos un ángulo teta, como puedes ver en el gráfico. Y vamos a trazar un paralelogramo teniendo en cuenta esos dos vectores. Para eso, primero, fíjate que el origen o la colita de ambos vectores debe coincidir, ¿ves? Este A y este B hacen coincidir su colita. Entonces el vector A traza una recta paralela para formar el paralelogramo. Lo mismo para el B, de ese modo, ¿no?
y la figura que se forma es un paralelogramo. Nosotros trazamos la diagonal de ese paralelogramo y esa diagonal corresponde a la resultante gráficamente. El vector R viene a ser la resultante de A más B, la diagonal de este paralelogramo. Ahora, nosotros podemos estar interesados en calcular el módulo de la resultante. El módulo de la resultante, ¿no? Muy claro ese concepto. El módulo de los resultantes. O sea, calculas la resultante y luego quiero el módulo, quiero saber cuál es su tamaño. Bueno, podrías hacer la operación como hicimos antes, ¿no? Componente a componente y luego le sacas el módulo al resultado que has obtenido. O aplicas esta formulita que tenemos por acá, que vamos a revisar. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado, más el módulo del segundo vector al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Hasta ahí se parece a un binomio al cuadrado, ¿verdad? Se parece a eso. Pero le ponemos por el coseno del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo que forman esos dos vectores. Y la raíz de todo es. Es así como podríamos calcular inmediatamente la resultante, el módulo de la resultante. ¿Ya? Bien. Hay algunos casos particulares que me gustaría que toquemos. Primero, ¿qué pasa si el ángulo que forman esos dos vectores es 0 grados? O sea, son paralelos básicamente. ¿Qué pasa si el ángulo es de 180 grados? Son antiparalelos. ¿O qué pasa si el ángulo es de 90 grados? ¿Es posible? Claro que sí. ¿Listo? Vamos a estudiar esas dos situaciones. Primero, cuando el ángulo que se forma es de 0 grados, lo que vendría a ser igual a decir que son dos vectores paralelos básicamente. Y en ese caso es la máxima resultante que se puede obtener de ellos. Ahí está. Es lo que vamos a tener. Tengo el vector A más el vector B. Y podríamos utilizar el método del paralelogramo, ¿no? Pero se ve un poco práctico visualmente, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es calcular el módulo de la resultante, ¿ya? Entonces el módulo de la resultante será igual raíz de el módulo del cuadrado, el módulo del primero al cuadrado, más el módulo del segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman, pero forman 0 grados, por el coseno de 0, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cuánto es coseno de 0? 1. Vamos a tener por lo tanto lo siguiente. Raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a, esto es 1, ¿no? Por b, por 1, pero ya no voy a poner ese 1. ¿Y qué es lo que tengo acá? ¿Cómo podría factorizarlo de otra manera? Bueno, será a más b al cuadrado. Nada más. Entonces, el módulo de la resultante será el módulo de a más el módulo de b. Siempre y cuando el ángulo que formen sea igual a 0 grados. ¿Ya? Siempre y cuando el ángulo sea igual a 0 grados. ¿Listo? O sea, son paralelos. Y esa es la máxima resultante que se puede obtener con esos dos vectores. Bien, probemos otro caso. ¿Qué tal si el ángulo que forman es de 180 grados? En ese caso, R, la resultante, es mínima. Y hagamos un ejemplo. Uno está apuntando hacia la derecha, por ejemplo, y el otro está apuntando hacia la izquierda, ¿no? El ángulo que forman es de 180 grados. Y otra vez, si quieres calcular la resultante, eso será
la raíz de el módulo del primero al cuadrado, más el módulo del segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo que forman, en este caso el coseno de 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1 por si acaso, recuérdalo. Entonces seguimos operando. Vamos a tener a al cuadrado más b al cuadrado menos, ese menos de una vez que salga, 2ab. Claro, sería no, 2ab por menos 1. Y lo pongo acá. ¿Y qué es esto de acá? ¿No es una diferencia? ¿No es a menos b al cuadrado? Es eso pues, ¿no es cierto? Y la raíz de toda esa cosa. Y eso se puede simplificar. Entonces, en caso los dos vectores formen 180 grados, la resultante será el módulo de A menos el módulo de B. ¿Correcto? Muy bien. Ahora viene este otro caso, ¿ya? En que el ángulo es igual a 90 grados. En ese caso, la resultante, el módulo de la resultante es raíz de a cuadrado más b cuadrado, lo que se parece mucho a la fórmula de Pitágoras, lo que básicamente es la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, eso sería así, ¿no es cierto? Acá yo tengo un vector a y un vector b que voy a tener en esta otra dirección, de modo que forman 90 grados. ¿Y cuál sería la resultante? Puedo utilizar el método del paralelogramo y esto será así. Esa será la resultante. Y como vamos a comprobar ahora, se cumple el teorema de Pitágoras, ¿ya? Esto será el módulo de la resultante es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 coseno de 2ab coseno de 90. Lo voy a mover un poquito por acá a este resultado ahí para que me alcance, ¿no es cierto? Más 2ab coseno de 90. Es lo que vamos a tener. Y seguimos operando. Coseno de 90, 0. Módulo de r es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es pues Pitágoras, ¿sí o no? Es la fórmula de Pitágoras. Entonces, en ese caso en particular, la resultante es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Son casos particulares, ¿no? Si el ángulo fuera 60 grados, bueno, habrá que reemplazar con coseno de 60 grados, ¿no? Si el ángulo fuera 30 grados, 45, lo que sea, pues habrá que reemplazar con ese dato que tengamos. Eso es en particular utilizando el método del paralelogramo para estos casos en especial. Hay otro método para geométricamente calcular la suma de vectores. Ah, pero antes veamos un ejemplito por acá. Mira, yo tengo por acá estos dos vectores. El vector A de módulo 3 unidades y el vector B de 5 unidades que forman 60 grados. La pregunta es, bueno, lo que te voy a pedir acá es calcula el módulo de la resultante, el módulo de A más B. ¿Cuánto será eso? Ya, el módulo de la resultante es la raíz de el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del otro que forma. Entonces el módulo de la resultante será 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 3 por 5 por el coseno de 60 grados, que es lo que tengo por ahí. El módulo de la resultante será 9 más 25 más 2 por 3 por 5 por 1/2. Y hay que terminar de trabajar esto. 1/2, 2. El módulo de la resultante será 9 más 25 más 15. Y eso de ahí es raíz de 49. ¿Y cuánto es raíz de 49?
7 unidades. Entonces, si tú trazas el paralelogramo correspondiente y, y trazas la diagonal de este paralelogramo que representa la resultante, la longitud, el tamaño es de 7 unidades en este caso. Bien, bien, correspondiente al método del paralelogramo, ¿no? Ahora hay otro método, que es el método del triángulo, ¿listo? Y bueno, tiene muchas, sin duda no importa si tú trabajas con el método del rectángulo, el método del triángulo, de lo que tú quieras, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿listo? Y ahora, en el método del triángulo, vamos a tener que juntar su cabeza de un vector con su cola. En el caso del paralelogramo, las dos colas debían estar juntas, ¿no es cierto? Tienen el mismo origen. Mientras que en el método del triángulo, tú tienes la capacidad, tienes permitido trasladar a los vectores, ¿ya? Trasladarlos, así como estás viendo por acá. Solo lo estoy trasladando, no lo estoy haciendo ni más grande ni más pequeño, ni lo estoy rotando. Y tienes que juntar la cola de uno con la cabeza del otro. Como puedes ver a continuación por acá. Estoy juntando la cola de uno con la cabeza del otro. Y necesito cerrar este camino así. Por lo tanto, formo un triángulo, ¿no es cierto? Y ese vector que me permite cerrar el camino para formar un triángulo es la resultante de la suma de estos vectores. Nada más. ¿Ya? Ahora, y tú me puedes decir, ya, pero ¿y cuál es el módulo de eso? ¿No es cierto? ¿Qué tal? Yo quiero saber cuál es el módulo de todo eso. El módulo de la resultante está dado por la misma expresión que tenemos por acá, la misma que presentamos previamente. Es la misma, no hay ninguna diferencia. Solamente que ten cuidado en considerar que el ángulo teta es el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Listo? Es el ángulo que forma el vector A y el vector B. Es con lo único que tienes que tener cuidado. El otro método para sumar vectores gráficamente es el método del polígono y se utiliza cuando se tienen varios vectores, ¿listo? Como en este caso, tengo el vector A, B, C y D y necesito sumarlos todos. De modo geométrico, lo que necesito hacer es juntar su cola con su cabeza de cada uno de ellos y cerrar el camino formando un polígono. ¿A qué me refiero? Queremos el vector A más B más C más D. El objetivo es hacer la suma de todo eso. Entonces cojo el vector A y lo voy a tener por acá. Recuerda que tengo permitido trasladarlo. El vector B y tengo que juntar su cola de uno con su cabeza del otro. Así, formando un caminito. Luego el vector C. Juntar su cola con su cabeza de uno. ¿Listo? Y finalmente el vector D. Y si hubiese más, simplemente se incluye en nuestro gráfico. Ahí. ¿Listo? Y ahora, ¿desde dónde inicié? Desde acá. ¿Dónde finalizo? Acá. Entonces necesito trazar un único vector que me permita cerrar ese camino. Y le llamaré el vector R, es el vector resultante. Se llama el método de polígono porque, bueno, se forma una figura de polígono al hacer esto. Existe un caso en particular que podría suceder. ¿Qué pasa si los vectores forman un camino cerrado? ¿A qué me refiero con que forman un camino cerrado? Por ejemplo, en este caso, tengo que sumar estos vectores A, B, C, D y E. Y como estás viendo, los junto, los junto, los junto. Y al final donde inicio es igual donde finalizo. Y entonces si yo trazo el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, pues no puedo, es un punto, es el mismo punto. En ese caso, cuando el polígono se cierra a sí mismo, la resultante de esos vectores es igual a cero. ¿Listo? No hay ninguna fórmula en particular acá, solamente es un método geométrico. ¿Listo?
Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a quedar con esta parte de adición de vectores. Más adelante veremos cómo restar vectores o la diferencia. Agradezco tu atención. Que tengas un buen día. Hasta luego.